Eso vamos a ver en la presentación. Ya habíamos visto la integral de línea, habíamos visto que se puede aplicar sobre campos escalares, que decíamos que era el primer tipo, luego sobre campos vectoriales, que es un segundo tipo, les expliqué lo importante de la parametrización de la curva, ¿no? Y luego, eh, eh, más o menos para que ustedes se den cuenta, resumimos en un cuadro corto las situaciones, ¿correcto? Ahora bien, ahora lo que se va a ver es ciertas condiciones para justamente las integrales de línea. Lo que pasa es que como aquí queda pendiente una situación en que da un campo vectorial y un camino que va de un punto A hacia un punto B, en los cuales pueden ser unidos estos dos puntos a través de diferentes trayectorias. Entonces la pregunta es, ¿afecta la integral del trabajo que se realiza de mover una partícula del punto A al punto B por diferentes trayectorias? El trabajo es el mismo. Entonces aparecen términos como campo conservativo, entonces hay esa inquietud, ¿correcto? Entonces, pero para poder responder a ello, entonces necesitamos extender algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de conjunto convexo, ¿no? ¿Qué se entiende por conjunto convexo? ¿Correcto? Lo vamos a ver justamente ello. ¿Qué entendemos por conjunto convexo? ¿No? Entonces, ya, entonces habíamos quedado, bueno, en principio acá la inquietud, ¿no? Integral de línea depende del camino F, de los puntos de partida de A a B, del camino que tomemos, ¿no? Parece que depende, ¿no? Del camino, ¿no? O de repente no es, el camino no afecta, entonces la integral es lo mismo, cualesquiera que fuera la trayectoria que une los puntos A y B, ¿no? Entonces vamos a anotar ello, ¿no? Entonces, un ejemplo aquí, se tiene un campo vectorial con estas componentes, 0, x y 0. Luego considérese los puntos A en el origen de coordenadas, el punto B, 1, 2, 0. Los caminos para que unen, por ejemplo, este camino, C1, TT0. Si usted observa, es un camino directo, ¿no? Desde A hasta C por un segmento recto. ¿Sí? El otro tiene la forma de una parábola, ¿no? TT cuadrado 0, ¿no? Pues, ojo, está ahí en planar, ¿no? En R2, pero el campo está en R3, ¿no? ¿Correcto? Luego, entonces, en línea le sale para un caso un tercio y para otro dos quintos, ¿correcto? Un tercio y dos quintos. Entonces, aparentemente, como que afectase el camino, la trayectoria, ¿no? Entonces, ¿no? Este camino sale un valor y este otro camino sale otro valor. Entonces, como que, sí, ¿no? Afecta el camino. Ya. Con ese ejemplo uno podría decir, no, no, eh, depende de la trayectoria, ¿no? Pero de repente podemos encontrar otros ejemplos en los cuales no, va a ser indiferente la trayectoria. Entonces, la pregunta que saldría es, bueno, ¿bajo qué condiciones entonces se puede tener ese caso, ¿no? De que no depende de la trayectoria, ¿no? Entonces, un teorema importante que se va a ver, ¿no? ¿Sí? Aunque sigamos. Recuerda, ¿cómo calculamos la integral de línea? Evaluando, ¿no? Y convirtiéndolo en un integral de Riemann sencilla, ¿no? Bien, tenemos acá, hice un campo gradiente. ¿Qué cosa se entiende por campo gradiente? ¿No? Campo gradiente. Lee el siguiente, dice, se dice que un campo vectorial F, ¿correcto? Es un campo gradiente, es un campo gradiente, este campo vectorial, si existe una función diferenciable, U, que va de Rm a R, o sea, sobre el mismo conjunto sobre el cual se trabajó para F grande, de modo tal que el gradiente de F, de ese escalar,
Ya, mire. Entonces, se dice que este campo vectorial F será un campo grande si existe un campo escalar F minúscula que va igual, sobre el mismo dominio F grande de F mayúscula, de Rm a R, ¿no? Pero que el gradiente de este F minúscula coincida con F. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, podemos, a ver, permítame, por favor. Vamos a, ay, voy a cambiar esta, disculpe, un borrado que estaba ahí de nuevo, ¿no? Descartar, ya, listo. Pronto, entonces, mire, entonces, acá viene el tema, ¿no? ¿Dónde está esto? Ya, entonces, mire, eh, ya. Entonces, F está aquí, ¿no? Es un campo gradiente. Vamos a salir acá un rato que no me salió. Es un campo gradiente, dice en claro. Si existe un campo escalar, un campo escalar, pongo acá F minúsculo, que va del propio U. Dime. Ah, no, no aparece hoy, disculpa, no, no aparece el otro. Ah, voy a dejar de compartir, compartirlo, ¿ya? Pensé que estaban viendo. Estoy escribiendo. Gracias por avisar. Compartamos, ¿eh? Ahora sí, ¿sí? Ya, disculpe usted seleccionó mal la opción. Ya, entonces vemos que ese F mayúscula tiene un campo gradiente, si existe un campo escalar F, de modo tal que, ojo, de modo tal que, entonces, ¿dónde está esto? Ah, fue, me parece, a ver, toque, permítame acá, acá está, no lo vi, de modo que, este, el gradiente de esta F minúscula coincide con el F grande, o F grande, vamos a decir, ¿no? De modo que F grande es el gradiente de F minúscula. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿no? Fx coincide con las derivadas parciales, pues, ¿no? De f con respecto a x1, ¿no? Y se evalúa, ¿no? Son lo mismo x, estamos hablando de mismo x que está trabajando ahí, x el dominio. Ojo, este x está en Rn, ¿no? Entonces, te deriva f respecto a x2, de f en x, y así, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Y estamos, así se vería, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo sencillo podría ser un ejemplo, eh, supongamos, a ver, ya mire, f de g, x como y, ¿no? Vamos a ver, 2x, 2y, ¿correcto? Ya, será este x que se está trabajando, está en U, pues, ¿no? Está en Rn. Ya, mire. Luego, ¿qué va a pasar? Supongamos que tomemos este f
Acá. ¿Quién salió acá? Perdón. Un ratito. Lo que pasa es que lo tengo. Ah, ahora sí. Pantalla medio inclinada, no, ya vino. Ya mire, pues acá teníamos x cuadrado más y cuadrado, ¿correcto? Y entonces observe ahí, ¿no? Si nosotros obtenemos el gradiente de este f minúscula, ¿de qué pasaría? Entonces sería acá esta f respecto a x, esta f respecto a y, ¿correcto? Y evaluamos, mire, entonces, ¿qué va a suceder? La primera nos sale 2x y la segunda 2y, ¿sí, no? Y justo entonces, ¿qué vemos? Entonces vemos que justo f en xy es igual a gradiente de f en xy, ¿sí, no? Para todo xy, ¿no? En u, ¿correcto? Ya, entonces, es lo que está diciendo, ¿no? ¿Correcto? Ya, es lo que nos está diciendo acá, ¿no? De modo tal que se verifique. ¿Correcto? Ahora bien, mire, en nuestro ejemplo, ¿qué estamos viendo? Entonces, ya hemos encontrado, ¿qué podemos decir? Entonces, F es campo gradiente, ¿no? A esta F minúscula también se le conoce como función potencial. Entonces, aquí podemos agregarle, entonces, uy, no, que está, ¿dónde está? Ese está por acá. Entonces, mire, a F minúscula, entonces F minúscula es llamado función potencial de F grande. Función potencial de F mayúscula. ¿Correcto? ¿Sí? Pero observa lo siguiente, basta que encontremos una que cumpla, podemos encontrar varias, ¿no? Porque mire, entonces observamos también lo siguiente, ¿no? Se puede observar, por ejemplo, a ver, se puede observar, por ejemplo, otra cosa más, ¿no? ¿Qué más? Que si F es campo gradiente, ¿no? Y entonces, y existe un F minúscula, de modo tal que F es el gradiente de F minúscula. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Tú le sumas, tú le sumas, tú le sumas una constante a f, ¿sí o no? Una constante cualquiera f, entonces también se tiene que una nueva g definida por la f más una constante k también va a satisfacer ello, ¿no? No, mira, tú derivas parcialmente g respecto a x, esto igual. ¿Sí? Entonces podemos ponerlo aquí en general, ¿no? Porque para todo, para cualquier punto en Rn, entonces eh, sería así, ¿no? Es un X general, ¿no? Fx general más una constante, a eso se refiere, ¿no? Cada constante. Entonces, si usted observa, la gradiente de f va a ser igual a la gradiente g, ¿no? Igual a f, ¿no? Por lo tanto, entonces, g también sería una función potencial de f mayúscula, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, conclusión, basta que encontremos una función potencial de una f grande, obtendremos una familia de funciones potenciales, ¿no? Que se diferencian de una constante, ¿correcto? Entonces tendríamos esa situación. Vamos a ver. Entonces, recuerda, ¿no?
en F cuando defines Rm y su imagen vector, entonces hablamos de funciones componentes. En caso cuando fuera un escalar, ¿no? Ya tenemos esto, dice, ¿no? Este teorema, ¿correcto? En la cual nos habla de que un campo de clase SK definido en el Alberto U, con las siguientes afirmaciones son equivalentes. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Dice, F es un campo gradiente, la integral de F a lo largo de cualquier camino de clase C1 a trozos depende solamente del punto inicial alfa y alfa B, o sea, los puntos de inicio y fines. El alfa A y alfa B vendrían a ser las parametrizaciones de esos puntos extremos, A y B, ¿no? ¿Correcto? Luego dice, la integral de F grande a lo largo de cualquier camino cerrado es igual a cero. Entonces, esto último, hay que entenderlo aquí, una nota, que ya lo he revisado. Entonces, eh, cuando, ojo, mire, cuando C es un camino cerrado, camino cerrado, camino cerrado, ¿cómo será su notación? Entonces, se suele colocar así, ¿no? La integral de línea de F sobre el camino cerrado, C, ¿no? ¿No? Entonces, se supone que es un camino donde el primer punto y no, esta F, esta Z parametrizada por una R de AB. Entonces, ¿qué sucede? De tanto por el punto A a punto B, acá hay un punto donde se dice que ambos puntitos coinciden como punto final. Entonces, R de A es igual a R. Cuando ocurre ello, se dice que es una curva C cerrada. ¿Correcto? ¿Está claro? Entonces, lo que se está refiriendo ahí, y justamente el teorema es eso, ¿no? Que la integral de línea a lo largo de cualquier camino cerrado, ¿sí? A trozos, siempre es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando usted quiera obtener integral de línea a través de una curva cerrada para un campo vectorial F, ¿correcto? Pero eso conlleva que F sería un campo gradiente y su equivalente, ¿no? Entonces, a partir de eso ya en la práctica, entonces se usan estos tres tipos, ¿no? Ya, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cómo se puede sintetizar? Entonces, está diciendo acá, campo vectorial, ¿no? El teorema lo que le está diciendo es lo siguiente, ¿no? F es un campo gradiente, ¿no? Son de clase SK, ¿no? Entonces, F es clase SK. Ay, ¿cómo se podría poner acá? De clase SK, ¿no? Permítame, por favor. Ay, escrito mal, de clase SK. O sea, tienen todas sus derivadas parciales hasta el orden K, que son continuas, ¿correcto? Ya, entonces, la primera situación es esta, mira, sería acá, existe una F de U en Rm a R, de modo tal que X igual a gradiente de Fx, ¿no? Cualquier X en U, ¿no? Ya, el 2, ¿qué cosa te está diciendo? Te está diciendo aquí, solamente depende del punto inicial, punto final. Entonces, observa, entonces, mire, entonces se puede ver así, mira, de AB
parametriza de la curva, es una curva, correcto, que une dos puntos, ¿no? El punto A y el punto B. Acá hay una parametrización R, ¿correcto? Supongamos pues que este A, por ejemplo, sea en RA, ¿no? Y este B sea en B, ¿sí? ¿Correcto? Ya, y entonces cuando nos dice que depende solo del punto A, punto B, este es un camino C1, este es un camino C2, ¿correcto? ¿Sí? Y así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Se ve así, ¿no? Entonces, lo que quiere decir C2 en el 2, ¿ah? Entonces es integral de línea df sobre el camino C1, ¿no? Entonces, ¿correcto? Esos dos son iguales, ¿no? ¿Correcto? O sea, no depende de la trayectoria, ¿sí? ¿No? Entonces, no depende de la trayectoria, ¿correcto? Entonces, te está diciendo que uno equivale a este 2, ¿no? Y este 2 equivale a un tercero. Entonces, dice, si C es una curva cerrada, C es un camino cerrado, le está diciendo a usted que, entonces, perdón, se va acá, ¿no? Un camino cerrado, no escrito bien, disculpe, un camino cerrado, entonces, el equivalente a esos, ¿qué sería? Que la gradiente, camino cerrado, estamos en la notación que habíamos puesto, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Integral de línea a lo largo del camino cerrado, ¿no? Entonces, para cerrar, uy, caramba, entonces, lo que está diciéndote acá, a lo largo de ese, ¿no? A lo largo de la curva C. Lo que está diciendo que esta integral de línea, a lo largo de la curva C cerrada, eso vale cero, ¿no? Entonces, es lo que está planteando el teorema, joder, ¿estamos? ¿No? Por acá, ¿no? Dice C, es un campo gradiente, entonces necesito un campo escalar, una función potencial que verifique esto. Y si este es cierto, entonces la integral de línea depende del punto inicial, punto final, no depende de maestro, de, ¿no? Esas tres cositas. ¿Correcto? Sí, son equivalentes. Ahora la pregunta es bajo qué condiciones, ¿no? Más adelante vamos a ver que a este tipo de situaciones, cuando ocurre el campo de es un ¿no? campo conservativo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno, ya. ¿Está claro? Entonces ese teorema lo he esquematizado aquí, ¿correcto? Claro, no depende del punto inicial, punto final, cuando aplicando un teorema, ¿no? Entonces ahí se va a ver la devaluación, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo se calcula? Ok, vamos acá. Bueno, los detalles de claro, el C la curva es un camino atroz, ¿no? Se cae de seguro. Va 1 a 2. Entonces, a ver, 1 a 2, ¿qué sucede? Entonces, supone que existe la función potencial, ¿no? En clase CK, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que hablar la práctica. ¿Cómo se interpretaría eso? ¿Sí? Bien, veamos. Entonces, esto, a ver, un 5, esto voy a... Ah, eh, existir, sería acá.
Un toque, ¿no? Puede ser, claro. Bueno, ya. Ya. Entonces, al ser un campo gradiente existe una función potencial f minúscula, como le decía, ¿no? De modo tal que f es igual a gradiente f minúscula. Ahora, tomamos una curva eh, de clase C1 por trozos. Vamos a ver. Entonces, uno define la curva, lo parametriza, ¿correcto? No se olviden, ¿no? Definir la curva es parametrizarla, ¿sí? Siempre es parametrizarla. Nosotros, notación de veneros R, usted quiere poner un alfa, ¿no? Es la cosa que debe ser explícito, ¿qué significa? ¿Correcto? Es decir, no asuma, sino que especifique qué está representando. ¿Correcto? Entonces la entrada de línea sería así, ¿no? El campo vectorial, ¿sí? ¿Correcto? Y lo cual se pasa a un integral de línea, ¿no? Que viene a ser como una rima, ¿no? Es decir, evaluar, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo se interpreta esto? Se supone que esto es f evaluado en alfa de t multiplicado por f', ¿no? Ya. Luego entonces, pero este punto que está acá es un producto escalar, ¿sí? Correcto. Ahora, como se dice que es un campo gradiente, entonces este f, cada uno de sus componentes, f1, f2, no es otra cosa que las derivadas parciales de la f minúscula respecto a cada uno de sus componentes, ¿no? De la variable independiente. Entonces, multiplicado por esto, pues este de alfa, si usted se da cuenta, se acordará, era el f' de t por diferencial de t, ¿correcto? Así pues, entonces el producto de escala tendría que ser la suma de cada uno de los componentes multiplicado por la raíz enésima, bueno, son 10, ¿no? Ya. Entonces, pero usted qué se acuerda de esto, esto se hace acordar a regla de la cadena, sino, ¿no? Toda esta cosa que está acá, dentro del integral, vendría a ser justamente la aplicación de la regla de la cadena, ¿no? ¿No? F evaluado en alfa de t por, ¿no? F evaluado en alfa de t, entonces su derivada, ¿no? Justo esto ahí, la derivada de ese campo escalar, justo nos sale esa suma de todo. Por lo tanto, entonces por la regla de la cadena, ¿correcto? Porque son de clase CK, ¿no? Y creo que ahí no más, ¿no? No tenemos más, ¿no? Entonces ahora ahí. Pero luego aplicando la regla de Barro, ¿qué sucede? Tenemos esta función evaluada en en f en alfa de t, ¿no? ¿Correcto? ¿Se ve? Entonces, por ese motivo, entonces, si te aplica la regla de Barro, dice, hey, entonces integral derivada se anula, entonces esta es queda evaluado en B y luego en A. Y si hace esto, sería el último punto y el primer punto, ¿correcto? Y ahí está, demostrado. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Sí, véalo por favor, toma una captura. Sí, lo que se ha hecho es aplicar el teorema de la cadena y, y esta cuestión de función de potencial que hemos definido, ¿cierto? Ok, avanzamos. Hasta ahí está claro, ¿no? Ahora, el hecho de que funcione de esta manera es simplemente la regla de Barro. El F alfa hay que evaluar en, en A y en B, ¿no? La diferencia justamente es eso. Obviamente, cuando se analiza este formato, será la forma pues, de integrar en extremo derecho o en extremo izquierdo. Entonces, vamos a ver, ¿qué te está diciendo eso? Como que te está diciendo lo siguiente, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué se fue? ¿Qué fue? Desapareció el escrito, joder, ¿qué ocurrió? Dios santo, se desapareció todo. Se fue mi pantalla, joder. ¿Qué ocurrió? Ah, ¿qué ocurrió? ¿Qué se puede hacer? Si no es. Desapareció todo, ¿qué? Se marcó, se desapareció todo. ¿Por qué?
¿Qué ocurrió? Dele a la flechita atrás, profe, abajo de plugin, ¿Dónde? arriba en las opciones donde dice File, Edit, View. File review. Ya, ahí abajo de plugin, ¿Este? la flechita, abajo donde dice plugin. Plugin. ¿Dónde? Este no es. Hay File, Edit, View, Navigation, Journal, Tools y Plugin. Ah, en plugin no hay clic. Ya. Abajo, no, abajo de donde dice Plugin. Ya. Hay una Este. flechita atrás, sí, a ver, dele ahí. Es Nada. necesario fue atraso. ¿Qué pasó? Se borró todo. Oh, cheque, alguien nos ama. Solo, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿No se habrá abierto un archivo nuevo? No creo. No. A ver. O sí, creo que sí, ¿no? A ver. Sí. Ah, ya, pucha, aquí dije, se había abierto uno nuevo, ¿no? Ah, mire, qué gracioso. ¿Cómo hacía? Ah, qué gracioso. Ya, voy a cerrar este. Ya, este lo cerramos, correcto. No dice cerrar. No dice cerrar. Si cierro, no creo que se borre el otro, ¿no? Oh, ya, lo dejamos ahí mejor, ¿no? Porque no hace que lo cierre y cierre. Ya, estamos ahí. Ya, entonces este es el ítem uno, correcto, ya. Ahora, ¿qué significa eso ya, si usted se da cuenta, este es el RA y el RB, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí Cristiano es, como es una función de potencial, entonces, en realidad, a ver, vamos acá, ya, a ver, vamos a ver si, a ver, no, ah, chiquito, bro, oye, eh, 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 ya está, ya, a ver, qué contento. Ya, gracioso esto, aquí está. Esta partecita, ¿no? Ya. Lo que pasa que como el F es el gradiente, se supone que por el teorema fundamental del cálculo, porque recuerda que es como el integral de la rima, entonces ese integral de Fs, ¿correcto? Dr, te pasaba aquí a integrar esto, ¿no? F en alfa t, ¿no? En R de t, punto de reprimentation, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Ya, entonces, esta cosa, dijimos que agarré la cadena, ¿sí, no? Es como que a usted le dijeran, oye, es todo esto, observa, la regla cadena, pero ¿de quién? Es la derivada de, respecto a t, de la composición de f bola r, ¿sí? ¿No? En t, ¿sí? Así, ¿se acordó? La cadena, ¿no? Pero a su vez, que vendría a ser, esto de acá vendría a ser entonces, la derivada respecto a t de, ojo, de gradiente de f, ¿correcto? Evaluado en r de t, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Pero observa, mire, entonces, ¿qué está sucediendo? Como se está evaluando, entonces la regla de Barro, entonces esto acá, integral con derivadas se anula, ¿sí? Entonces se queda evaluado la integrando, o perdón, la función que se está derivando en los puntos extremos, entonces sería la gradiente de f evaluado en r de b menos la gradiente de f evaluado en r de a, ¿sí? Pero sorpresa, ocurre que el r de b justo viene a ser este punto, ¿no? Este es el r de b, perdón. Entonces, se considera como gradiente de f en B, ¿no? Menos gradiente de f en RA, de nuevo la misma jugada, que sería gradiente de f evaluado en R de A
R de A es A. Ahora sí. ¿Correcto? Ya esta es la idea. Vamos a ver. Sí, entonces, como usted podrá notar, entonces simplemente depende del punto final y el punto inicial, ¿no? Las evaluaciones, no de la trayectoria. Pero eso, ojo, pero es a priori debe ser ¿qué cosa? Un campo vectorial que tenga esa característica, que presente una función potencial, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Ahora, si ocurre eso, y si ocurre esto, está diciendo acá, entonces, que cualquiera que fuera la trayectoria, ¿no? Entonces, simplemente los dos son iguales, ¿no? Entonces, usted la aplica acá en ese punto común, al ser iguales, cero. ¿Cuál es la idea, no? Esto acá conlleva, ¿no? Correcto, y con eso sería la demostración. Correcto, completo. Ahora vamos a ver. Ya está. Entonces, rueda cadena y luego teorema fundamental del cálculo. Correcto, es lo que pasó. Campo gradiente, entonces ahí justamente el 1 a 2, vuelvo ahí, ¿no? El otro era 1 a 2. Estamos ahí continuando. La cadena, el producto, ya está, ¿no? Y es el de 2 a 3 para encontrar eh, ¿cómo dice? Ah, la curva cerrada, ¿no? Dos caminos cerrados. Ese camino cerrado se puede partir en dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, C1, C2. ¿Estamos? Todo camino cerrado. Mm, mm, ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿pero qué va a suceder? Como es una resta, observa, mira, es una resta, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, cuando aplica, te está diciendo, oye, evalúa eh, justo el A y el B son iguales. Como el A y el B son iguales, entonces eso que trae como consecuencia, punto inicial, punto final, ¿sí, no? Este es el A, este es el B, ¿no? Entonces, como son cantidades iguales, por lo tanto, esto es justamente sin de cero. ¿Se capta? ¿Sí? Al ser igual A igual B, entonces esta diferencia se hace cero, ¿no? Y ya está, justo. Ahora, la idea es ahora probar, eh, probar ahora probar la 3 a la uno, ¿sí? Entonces, hago similar, los puntos separa y ahí llega. ¿Correcto? Entonces, 2 a 3, ¿no? Bueno, en este caso se forma la curva cerrada y está partiendo dos tramos, ¿no? Y a partir de eso, entonces, como son iguales, uno sino contrario, entonces uno sería camino distinto, ¿sí? ¿No? ¿No? Entonces, sentido contrario, ¿no? Entonces, ¿correcto? Partimos y ya está. ¿No? Se parte en dos porciones, una y dos, ¿no? Y luego se aplica esa propiedad y esa contradicción y ¡pum! Ahora el camino contrario son iguales, ¿no? Y la cuestión de la potencialidad, oh, ya. Bueno, acá está volviendo de 3 a 2. Puede ser también 3 a uno, sí. Parece que en el devenir puede encontrar 3 a uno rápidamente, ¿no? Porque si usted, para aclarar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Sí, esto, ¿no? Estamos retomando acá. oh, mm, no, este es el ítem uno. Recuerda, este es el ítem uno del teorema, el ítem 2 y el ítem 3, ¿no? Entonces, de uno implica dos, dos implica tres. A ver, permítame acá, por favor. Oh, caray. Ya, entonces mira acá.
Ya. Como dice, para ser equivalente usted tiene que demostrar que uno, si solo es si dos, si solo si tres, es suficiente. Pero, ¿de cómo probamos eso? De parte así, ¿no? Uno implica dos, dos implica tres, ¿correcto? Y luego usted puede hacer tres implica uno. Y entonces está cerrando todo el círculo, por lo tanto. Ahora lo otro que podría hacer es demostrar que tres implica dos y dos implica uno. Y también sería cierto, ¿correcto? ¿Sí? Entonces creo que 3 implica uno, ya como 3 implica uno, está cerrando el ciclo y todo funcionaría, ¿correcto? ¿Sí? Ok, ya, ya me, ¿sí? Ya, este es en ese sentido. A ver, campo conservativo, que decía. Mire, un campo conservativo, ¿qué sucede? El campo conservativo, bueno, básicamente es cuando ocurre que es todo aquel campo vectorial que cumple cualquiera de las tres condiciones del teorema anterior, cualquiera de las tres. Porque si cumple una, cumple todas, ¿sí o no? Porque son equivalentes, ¿sí o no? De basta que cumpla uno, cumplirá las otras dos. Por lo tanto, cumple las tres. Entonces, a todo campo que cumpla alguna de esas condiciones se denomina campo conservativo. ¿Estamos? ¿No? Por ejemplo, si usted tiene un campo vectorial sobre un conjunto U, ¿correcto? Y detecta que para cualquier par de puntos AB, el camino depende solo de los extremos, sino de las trayectorias, el integral de línea, entonces la integral de la curva será cero y por tanto son equivalentes, ¿no? Eso es lo que se ha visto, ¿correcto? Entonces, campo conservativo es cualquiera de los tres, ¿no? Es lo que está diciendo el teorema, ¿no? Entonces acá abajo recuerda, son tres, ¿no? Entonces aquí tenemos acá pues, una situación, uno, ¿correcto? Esta era la segunda situación, dos, y este es el caso tres, ¿no? Entonces, una F que cumple estas tres, si F, ¿no? Va a ser lo siguiente, ¿sí, no? Si F cumple alguna de las tres, cumple alguna de las tres, de condiciones, entonces, evidentemente, se denomina que se le denomina campo conservativo. Caramba, se fue acá el lapicero. Se denomina campo conservativo. Claro, basta que cumpla una, cumple todas, ¿no? Porque son equivalentes. ¿Correcto? Entonces, de ahí la importancia a veces, de ahí la necesidad de muchos de tratar de demostrar que la función de definición es un campo conservativo para poder aplicar justamente esta situación, ¿no? Ok, o sea, evaluar los extremos, ¿no? Bueno, que la integral de línea se calcula directamente evaluando los extremos, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso, Juan? Sí, campo conservativo. Ya. Sí, profesor. Ah, sí, ¿no? Ya, perfecto. Se le suele denotar así, ¿no? Gradiente. Entonces, por eso cuando
Ahora, ¿la aplicación cuál es? Entonces, justamente el trabajo realizado de mover una partícula de un punto A a un punto B, ¿correcto? ¿Por qué no dice? Entonces, el trabajo de una partícula A a B es independiente del camino que se tome ahí para campo conservativo, no necesariamente para cualquier campo, no solo para campo conservativo, ¿correcto? ¿Sí? Y esta F será la función potencial. Entonces es básicamente evaluar, ¿no? Por eso que la gran pregunta que muchos se harán eso y me dan un ejercicio, esto, con campo vectorial, todo, me piden el trabajo y antes de lanzarse dice, bueno, ¿es un campo conservativo o no? ¿Correcto? Lo primero que preguntaría. Sí, por ejemplo, en este caso, el campo vectorial F, o x más y cuadrado 2xy, ¿no? Determine el menor trabajo posible para una partícula del punto A al punto B. Nos preguntamos, ¿este campo es conservativo? Mm, y bueno, vamos a concluir que sí, porque podemos, llámese, por inspección, para no hablar más, por inspección podemos determinar una f minúscula de la forma medio de x cuadrado más y cuadrado x, ¿no? ¿Correcto? Mm, ¿Estamos? Entonces, ese campo conservativo justamente es este f minúscula, ¿no? Que estamos acá, mire, de esta forma, ¿no? Por tonteo, perdón, por tanteo, ¿no? Un medio x cuadrado más y cuadrado de x, ¿sí? ¿No? Entonces, deriva respecto a x, le queda qué cosa, le queda x más y cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Justo la primera componente, ¿sí o no? Deriva respecto a y le queda qué cosa, 2yx, ¿sí o no? Y acá cero, ¿no? 2yx, así, este 2, ¿sí o no? Ya, ok, voy. Entonces, como se ha visto que hay esa función potencial y su gradiente justo coincide con el f grande, entonces, ¿no? Entonces, y de clase C1, bueno, se puede ver, entonces, lo que se hace es, bueno, como es de clase C1, su gradiente existirá y continuo, ¿correcto? Entonces, se evalúan los puntos sobre los cuales va a ir de inicio a final, en el caso de A hasta B. Ya observa lo haciendo. Entonces, evaluar ese integral de línea, en lugar de f mayúscula ponemos su equivalente que es la gradiente, y luego esto aquí es como evaluar, ¿no? El f sin gradiente, el f, la función potencial, ¿no? En el punto extremo, o sea, en el b, y luego en el a, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? Y por lo tanto, el proceso pasaría por evaluar, ¿no? Quiere llevar del punto A al punto B, entonces si evaluamos esa función potencial, el f minúscula, solamente los puntos en cuestión, o sea, A, B. No, ya. Entonces, se calcula pues el trabajo realizado vendría a ser interlineal, 3 medios, ¿no? 3 medios joules. Ahora, si se tomase otro camino de esta manera, ¿correcto? Y se hace el experimento, entonces se obtiene lo mismo, el camino sigue siendo el mismo, ¿correcto? El trabajo realizado sigue siendo el mismo, tomando diferentes caminos, ¿correcto? Hay con mensaje de alguien no visto, ya, ok, listo, va, son 20, fue 20, ¿qué es eso? Ya, condiciones necesarias, jóvenes, sabemos. Entonces, ¿qué tendríamos acá? En condiciones necesarias. Eh, tenemos que F es un campo vectorial, correcto, de Rm en Rm, sus componentes, ¿no? F1, F2, Fm, un campo de clase CK, ¿no? Entonces, K mayor igual que 1, definido sobre la vida todo. Dice, si F es un campo conservativo, entonces las derivadas parciales cruzadas coinciden.
¿correcto? Entonces, entre las condiciones, recuerda condición necesaria, ¿no? Entonces, en un enunciado con condicionales, usted se acordará, lo ha visto bastante en la en curso primero ciclo de la universidad, y cuando usted le decía, a ver, escucha, ¿dónde está esto? Mm, aquí no, a ver, ah, está acá. Ya, lo que se refiere es esto, a ver, ya, de una F, ¿correcto? ¿No? Ya. Dice, entonces, digamos que es un campo conservativo o era gradiente, ¿no? Es un gradiente. Entonces, supongo que F fuera, por ejemplo, ¿no? Para M igual a 13, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Componente, ¿no? De cómo se va a interpretar. Entonces dice, mira, es como dijera E. Entonces, esta es la primera componente, segunda y tercera, ¿sí? Entonces, como F es un campo, es un gradiente, eh, entonces, ¿qué sería? Es como una observación, ¿no? Una nota ahí, el teorema, ¿no? Entonces, mira, entonces, F es igual a un gradiente F, ¿sí? ¿No? Entonces, o sea, F1, Fi es igual a la derivada de Fi respecto a X, ¿no? Derivada de F respecto a X, ¿correcto? Ya. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Entonces, F1 sería igual aquí. Entonces, acá tenemos la derivada de F respecto a X, ¿no? F2 tendría que ser la derivada de F respecto a Y, ¿sí? ¿No? F3 tendría que ser igual a la derivada de F respecto a Z, ¿sí? ¿No? Ya. Entonces, pero esta F también sería clase C2 y nos acordamos un teorema de varias parciales cruzadas, ¿de acuerdo? Schwarz, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces, por ejemplo, aquí, ah, ojo, el 1 es como, el índice 1 corresponde para el X, el 2 para el Y, estamos en respeto al argumento. Entonces, tú dices, vamos a derivar F con respecto a Y, ¿no? Es, entonces, este F1, ¿sí? ¿No? Entonces, ojo, uno es como el X y es como que dijera, vamos a, entonces, Y es la segunda, es como que veamos la derivada de F2 respecto al 1 que es X, ¿no? Ah, se fue acá la cosa. Entonces, mire acá lo siguiente. ¿Esto cómo se vería? Usted reemplaza, entonces como que fuera aquí equivalente a el F1, como que fuera la segunda derivada, ¿no? Segunda derivada de F, ¿no? Acá sería YX, ¿no? Y el otro derivada de F2, ¿no? Con respecto a X, justo, ¿no?
¿no? Es acá X y S, ¿no? Ojo, ojo, dice que hagan igual, y justo este es cierto, ¿no? Pero ojo, es de aquí, ¿no? Al ser de clase, entonces esto, ¿no? Entonces realmente esto viene así, ¿no? O sea, a partir de esto se tiene esto, ¿sí? ¿No? Este es esto, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con nosotros, ¿no? Ojo, pero es una consecuencia, es como decir acá, ah, ah, ¿se acuerda? Álgebra básica, y implica B, ¿no? Entonces, un teorema, este B es condición necesaria, es la consecuencia, de eso se está refiriendo. Correcto, ojo, no estoy diciendo al revés, ¿no? Sino es a partir de estas, se está llegando a esta y las otras, ¿no? Estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que le está diciendo este teorema, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, por teorema Schwarz se estaría cumpliendo eso ahí, ¿no? Las condiciones necesarias. Ahora la pregunta es, pero quisiéramos otra técnica, ¿no? Esto es que sea, que nos asegure que fuera un campo gradiente, ¿no? O que obtenga una función potencial. Entonces, se requeriría otras condiciones. Aquí es solamente, dado que es conservativo, entonces las derivadas parciales cruzadas son iguales por teorema de Schwarz. Ahora, pero uno le gustaría decir, oye, pero si tuviéramos a partir del enunciado, la función, todo, si tuviéramos estas cruzadas que sean iguales, ¿eso asegura que F sea un campo gradiente o un campo conservativo? No necesariamente, sino que justamente bajo qué condiciones, a partir de esta vez tomándole estas como condiciones base, se pueda concluir que el campo vectorial en estudio es justamente conservativo. ¿Correcto? O sea, la punta es al revés. ¿Correcto? Teorema de Schwarz, ¿no? Ya. Te quedaría pendiente es bajo qué condiciones sea al revés, es decir, esto al otro. ¿Correcto? Es bajo qué condiciones, al revés, ¿no? O sea, a partir de esto concluye que es conservativo. ¿Bajo qué condiciones? ¿Correcto? Con la demostración aquí, como decía Schwarz, ¿no? Ya está, lo hemos hecho. Para eso, entonces, para el teorema vamos a empezar con algo, conjunto convexo, ¿no? Un conjunto convexo. Conjunto convexo. ¿Qué va a pasar con conjunto convexo? Entonces, conjunto convexo básicamente es que para cualquier par de puntos que usted tome en el conjunto en cuestión, ojo, ese conjunto puede ser cualquiera, ¿no? Si usted toma un par de elementos cualesquiera de ese conjunto y observa que el segmento que une ambos puntos en cuestión siempre es un segmento contenido en ese conjunto, está contenido en uno. Ahora, ese segmento, ¿cómo se parametriza? Es la parametrización de un segmento, ¿no? Entonces, se parametriza de esta manera, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, imagínate, de T01, imagínate que valga cero. Si T vale cero, entonces sería el punto X y acá sería el punto cero. X más cero es X, entonces sería el primer punto X, ¿no? Si T fuera uno, esto sería cero, sería uno por Y. Si T fuera un medio, entonces sería un medio por X, que sería este de acá, y igual medio, tres medios, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, cualquier par de puntos aquí contenido en el conjunto, el segmento que los une está contenido en el conjunto. Entonces, pero observa en este conjunto, ¿qué va a pasar? No es convexo porque, mire, encontramos dos puntos, basta que encontremos dos puntos cuyo segmento que los une no está contenido completamente, entonces ese conjunto es convexo. Ejemplo, o sea, R2, el espacio vectoral bidimensional, es convexo. R3 también es convexo, ¿sí? No, cualquier par de puntos en R3 que usted tome, el segmento que los une va a estar en R3, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, tenemos ejemplos concretos de convexo. A ver, otro conjunto convexo. Vamos a ver conjunto convexo. Puede ser cualquier región poligonal, ¿no? Cerrada, ¿no? O no. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque podría ser que no. Vamos a hacer un caso. Entonces, mire.
Por ejemplo, a este pentágono, esta región toda, ¿qué dice usted? ¿Es convexo o no? Entonces observa que cualquier par de puntos que está en A, el segmento que los une, ujú, se fue. ¿De qué puede notar que cualquier par de puntitos, X, Y, aquí, ¿no? Cualquier par de puntitos que usted lo une, está contenido en todo segmento, ¿no es cierto? Recuerda que el segmento entonces, el segmento, como lo, cualquiera, ¿no? Cualquiera, siempre es un conjunto de puntos P, ¿no es cierto? ¿No? De modo tal que P es la combinación lineal, correcto, te saca ser uno menos T por el punto X más T veces por el punto Y, ¿no? Y cuando T es cero, será que tiene aquí en el punto X, arranca. Cuando T es uno, uno dice, ah, perdón, acá es, entonces T en cero. Entonces, si usted aplica esto acá, cierto, ¿no? Que cualquier par de puntos aquí en este, su segmento, el segmento que los une está contenido, entonces convexo, ¿correcto? Ah, es convexo. A ver, uno corto, a ver, por ejemplo, otro ejemplo, hablando de esto. Conjunto A formado por todos los X y tal que en valor absoluto no es igual que uno. ¿Es de convexo o no es convexo? ¿Ah? Pero, ¿es de convexo o no? No, si lo vemos aquí, entonces el A sería así, ¿no? Es aquí, ¿no? ¿No? Como el rombito, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hemos visto, ¿no? Sí, esto, ¿no? Entonces, tendríamos esto, ¿no? Ojo, ya. Este A, ojo, este A, por si acaso, ¿no? Ahí. O sea, entonces acá sería el punto A. Perdón, este es el punto 0, 1, el 1, 0, 0, menos 1 y el menos 1, 0, ¿no? Desde el conjunto A, y sí, pues ese conjunto A es convexo. Entonces, la idea es intuitivamente, o si no verlo como segmentos contenidos, ¿correcto? Pero vemos que no siempre es así, ¿no? Las regiones poligonales no siempre son convexas, ¿no? Otro ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ah, salió mal, chico.
Ya más o menos, ¿no? Imagínense que este tiene esto. Ah, voy a ponerlo así. Oh. Entonces, este conjunto dibujado ya no es convexo, ¿sí? ¿No? ¿Correcto? ¿Sí? No sería convexo, ¿sí? ¿No? Tengo dos puntos aquí y aquí, su segmento no está contenido completamente, no es convexo. ¿Correcto? Y así, ¿no? Son preguntas que le pueden dar a nivel de gráfico, ¿correcto? Ya. Condición suficiente. O sea, ¿qué significa eso? Que se cumpla la condición, entonces se cumple la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Queremos un conjunto conservativo. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones el campo vectoral es un conjunto, es un espacio, es un campo conservativo? ¿Bajo qué condiciones? ¿No? Entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Un campo de clase CK, define el abierto convexo, correcto, ya sabemos lo que es el convexo, está con rojito. Ahora se cumple eso. Eso que antes era condición necesaria, ahora lo usamos como condición base, la derivada parciales cruzadas. Luego dice, si las derivadas parciales cruzadas son iguales, entonces F es conservativo, ¿no? Entonces lo que antes era condición necesaria, ahora es condición para que sea conservativo, ¿no? Entonces, eh, si uno es convexo, se puede reducir a algo local, pues, ¿no? Ya, bueno, acá en la parametrización se trata de ver esa construcción, usted lo puede revisar, ¿no? Bueno, plantear aquí lo siguiente, este ejemplo, ¿eh? Dado el campo vectorial F con componentes x más y cuadrado y el 2x, el primero sería F1, cuya regla sería x más y cuadrado y el F2, 2x, ¿correcto? Verifico que cumple las condiciones suficientes. A ver, así como están, son de clase CU, CK, ¿no? E incluso están definidos en R2. ¿Y R2 es convexo? La respuesta es sí, ¿no? R2 es convexo, ¿correcto? En consecuencia, si es convexo, bastaría que las derivadas parciales cruzadas sean iguales, ¿correcto? Y ya no habría problema. Mire, la derivada parcial de F1 respecto a Y, ¿cuánto sería? Respecto a Y, ¿no? Entonces, usted ve acá, derivada de F1 respecto a Y, será 2Y, y luego, si derivamos parcialmente 2XY, mm, ya, ok, tenemos esto, ¿no? Y eso sería la derivada parcial de F2 respecto a Y. Por lo tanto, entonces, este campo es conservativo. Y en consecuencia, entonces, no dependerá del camino para el cálculo del integral, ¿correcto? Ya. Fue. Ya, lo que está planteando es esto, obtener una función potencial, dado que el campo es conservativo, ¿no? Entonces, bueno, acá, pues, este es para la parte demostrativa, ¿no? Como un camino y encontrar eso, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear el otro? ¿Cómo se podría obtener un campo conservativo? A ver, sí, no sé si tuviera alguna inquietud, ya está con esto, ¿no?
básicamente directo. Ya en el ejemplo acá, ¿no? Es, cumple las cruzadas y lo que se busca es la potencial, ¿no? Cómo construir la potencial a partir de este sistema. ¿Y por qué empezamos a obtener la función potencial? Porque según el teorema inicial que vimos, al ser una función potencial o campo conservativo, eh, ser función potencial de un campo conservativo, entonces el campo vectorial conservativo tiene una forma sencilla de calcular su trabajo o su integral en línea, ¿no? Simplemente evaluando en los extremos del intervalo que se les ha dado. Ya, esto que se está poniendo aquí a continuación es encuentre una función potencial. ¿Correcto? Encuentre una función potencial. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Determina una función potencial que satisfaga eso, ¿no? Ahora vamos acá. X más y cuadrado, 2x. Ahora, está, uy, abajo. Entonces, lo que se busca es determinar una función potencial, ¿no? Una función potencial de quién? De f grande. Solución. Primero, f está definido sobre R2, ¿no? Y observamos que R2 es un campo conservativo, ¿sí, no? ¿Cómo lo obtenemos? Caramba. R es un campo convexo. Recuerda, R es un campo un conjunto convexo, ¿no? Bueno, conjunto convexo. Es conjunto convexo. No se olvide, conjunto convexo. ¿Correcto? Entonces, hay que ver ahora, mire, entonces dijimos que en el ejercicio o en el ejemplo, este hace su F1 de XY y este es su F2, ¿no? Ya, listo. Ahora mire. Entonces, si derivamos esta F1 respecto al 2, o sea, a Y, ¿cuánto sería? Respecto a Y, sería 2Y, ¿sí, no? 2Y, ¿sí, no? Pero ¿acaso no es cierto que eso es derivada de F2 respecto a X? Recién, ¿no? F2 respecto a X, ¿no? Y justo, ¿no? Derivada, mire, derivada respecto a X sería 2Y, ¿sí, no? Justo. Y ahora bien, vamos a determinar eh, esa función potencial, ¿no? Ese campo conservativo, ese campo escalar, ¿ya? Entonces, o sea, una F, ¿no? De R2 a R. Entonces, de modo que, dice en claro, la F es un campo gradiente, funciona. ¿Eso qué significaría? Significaría que F1, F2 es derivada de F respecto a X, derivada de F respecto a X. ¿Sí o no? Ya. Vamos a observar ahí, mire, del primero, entonces igualando, usted dirá, bueno, derivada de F respecto a X sería igual a F1, ¿sí?
Y F1 aquí salió X más Y cuadrado. Entonces usted dice acá, este derivado de F respecto a X. Queremos saber de F, entonces ¿qué hacemos? Integrando respecto a X. Ya, respecto a X. Si hacemos eso, es como que usted aparentemente tuviera el F, ¿no? Porque en realidad es X y Y, ¿no? Pues está integrando respecto a X, o sea, tendría acá integra X más Y cuadrado respecto a X, ¿no? ¿Correcto? Ya. Pero si usted integrase, es como que fuera X cuadrado sobre 2 más Y cuadrado sobre X más una constante. Si no fuese esa constante, como está integrando respecto a X, ¿de qué sería? Entonces, vamos a sacar una constante, ¿no? ¿No? Una constante que sería respecto a Y, pues, ¿no? Porque dependiendo de Y, ¿cómo sería? O sea, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Ya, entonces tenemos acá el F. Pero ojo, esto es aplicando la primera, ¿sí? Ahora, si esto derivamos respecto a Y, respecto a Y, ¿qué pasaría? Tendrías la derivada parcial de F respecto a Y eso tendría que ser según la regla, tendría que ser esto, ¿no? Entonces, la derivada de F2 respecto a uno a X, tendría que ser igual a la derivada de F1, no F2, ¿no? Respecto a X, ¿no? Sería entonces la derivada de F1, ¿no? Respecto a Y, ¿sí? ¿No? Ya, entonces acá, llevando F respecto a Y, pues nos quedaría acá, ¿qué cosa? X, acá se lo, perdón, era Y cuadrado, perdón, Y cuadrado, caramba, ¿qué estoy haciendo acá? Respecto a X, Y cuadrado X, no, perdón, X, Y cuadrado acá, ¿no? Este no va, es X sobre X, sobre, ya, respecto a Y, ¿no? Estamos derivando respecto a Y, correcto, entonces este tampoco estaría, ¿no? Fíjate, con respecto a aquí estamos derivando, ¿estamos? ¿No? Ojo, respecto a Y, ¿ah? Entonces acá si deriva respecto a Y esto no tiene nada Y, se va a cero, ¿sí? Si deriva respecto a Y sería 2XY, ¿sí? ¿No? 2X, vamos a poner acá, vamos a por acá, ¿no? 2X, estamos derivando respecto a Y, más H' Y, ¿sí? ¿No? Pero ojo, pero derivada de F respecto a Y según la regla, ¿no? Según la regla, ¿de qué sería? Entonces, pues un gradiente, eso sería F2, ¿no? Esto de acá debería ser igual a F2, ¿sí? ¿No? Porque F es un campo gradiente, ¿sí? ¿No? ¿Pero quién es F2? F2 es 2X, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, si tú igualas, ojo, concéntrate en esta igualdad, entonces, ¿qué va a pasar? Es como que dijera, hoy H' en Y vale cero, ¿sí? ¿No? Eso significa que el H y E simplemente lo tomamos como una constante K cualquiera, ¿sí? No pasa nada, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Ya, entonces, quiere decir qué cosa? Que luego el F buscado, F en XY, debería tener esta forma, ¿no? Aquí lo sacamos, X cuadrado sobre 2 más XY cuadrado, más una constante cualquiera, ¿no? Una constante, un número. Podemos tomar este o cualquier cano. Entonces, si te das cuenta, esta es una familia de funciones potenciales, ¿sí? No sale una, sino sale una familia, ¿correcto? Y de estas usted puede elegir una para lo que le pidan, ¿no? Por ejemplo, ¿estamos?
¿sí? Entonces, esto vendría a ser jóvenes, entonces la metodología a seguir para obtener funciones potenciales, ¿no? ¿Correcto? Sí, y sobre eso luego usted aplicaría el teorema para el cálculo de la integral, ¿no? Con respecto a una oscilación, ¿no? Ya, entonces, ese es el proceso, ¿correcto? Sí. Aunque no sé si hubiera alguna duda del proceso, por favor. Sí. Se puede extender a más variables, sí, todos tres variables, ¿no? Entonces, siempre jugando y teniendo cuidado el control de la variable, ¿correcto? ¿Sí? ¿Otra inquietud? Bien, a ver, voy a pasar lista, Juan, rapidísimo. ¿Dónde está? Dios, Mm, ya, a ver, aquí, ya. ¿Me escucha? Vamos a pasar lista, jóvenes, por favor, ¿sí? ¿Me ayuda? A ver, empezamos. No sé, creo que son menos o más. Si son, pucha, que por aquí. Son 20, ya pasamos. Ya, rapidísimo. Araujo, ¿no? Ainaya, Ainaya, jóvenes, ¿no? Barrientos, Barrientos, ¿no? Barrios, ¿no? Bejarano, Presente, Bejarano, presente, ¿no? profe. Ah, Presente, presente. presente, ya. Berríos, ¿no? Por favor, me ayudan con el chat, por favor, si ven ahí quién ha dicho que está presente. Castro, Presente. Centeno, Presente. ok. Chapuñán, Chapuñán, ¿no? Cruz Quispe, Presente. Cruz Suárez, ¿no? A ver, Cruz Suárez, no está, ¿no? Se movió un toque. Solo. De la Cruz, De la Chara. Cruz está en el chat, profesor. Cruz Suárez está en el chat. De la Cruz ya. Fernández, Fernández, no, ya. Castro me dice, ¿no? Castro, chao. Ya listo. Fernández está. González Ocaña, por favor. No. Guadalupe, no. Guzmán, Guzmán, Presente. ya. Heredia, Heredia, no. Hernández, no. Guamaní, no. Guanacuni, Presente, profe. ok. Huanca, Jiménez, no está el delegado. Pucha. Leiva, está de vacaciones el delegado. Presente. Ya, León, Presente. ok. Luyo, Luyo, ¿no? León, Sí, León, presente, profesor. Sí. ya. Leiva está, no, no. Presente. Leiva está ya, listo. Muñico, Muñico, no está. Ortega, Presente, profe. ya. Osorio, Presente, profesor. ya. Perales, Perales, mm, Puquiura, Puquiura, no está. Quintanilla, no. Reina, no. Robles, no.
Román, ¿no? Ruiz Elías, ¿no? Ruiz Matencio, ya. Salazar Flores, Presente. ya. Sánchez, Presente, profesor. ok, Sánchez está. De Calla, no, ¿qué tal? Ah, pucha, me equivoqué, creo. ¿De dónde sale ese? Ah, estamos en Ruiz Matencio. Ah, Ruiz Matencio, repetimos. Ruiz Matencio, no está, ¿no? Ah, ya, presente. Ya. Salazar, Salazar, Presente. Presente. ya. Sánchez, Sánchez Cirilo, no está. Torres, Presente. Torres López, ¿no? Torres Ratti, Profesor Sánchez, presente, profesor. ah, ya, disculpe. Torres Ratti, Torres Ratti, no. Valverde, no. Vega Risco, Vega Risco, no. Velázquez, Fernández, no. Ventura, Presente, profe. ya. Villaizán, Presente, profesor. ya. Zúñiga, Peralta, ya, no está, ¿no? Ya, en el chat, nada de Castro, presidente de la Cruz, presidente, ya está, ya está, ya marqué, ¿no? Profe, Guadalupe presente, por favor. Guadalupe está, anda, Presente, profesor. mucha disculpe, Guadalupe, ¿no? Mucha, no lo he escuchado. Ya, listo, señores. Profe, González también está presente ahí con el chat. González también, González, ¿quién González? Ocaña, Owen, sí, sí. Owen, ajá, Owen Kenneth, American People, ya, ok, listo. Entonces, ya, tendríamos eso en la lista. Eh, luego, ojo, en principio se ha planteado para conjunto conexo, perdón, convexo, ¿sí, no? Ahora tendríamos que ver si se puede extender a otro tipo de conjuntos, ¿no? ¿Qué otra particularidad, no? ¿No? Entonces, se puede ver, eh, por ejemplo, con respecto a los, a ver, un conjunto arcoconexo. Conexo, acá es 6, ¿quién es el 6? Otros 6 chats ahí no sé qué puso. No, está ahí. Ok, ya está, gracias. Ya vamos a ya listo. Ya, vamos acá, mire. Ya tenemos este. No. A ver, entonces podemos tener acá un conjunto, un conjunto, un conjunto A, ¿no? Un espacio, es un espacio. Vamos a poner acá lo siguiente. Eh, pues aquí podemos definir aquí el llamado, ya. Este X, a ver, a ver, vamos a aclarar acá. Supongamos que ya, este X es un espacio topológico. A ver, el problema es que el espacio topológico, ¿qué sería? Es un espacio topológico, un conjunto de abiertos, pero a ver, podríamos ponerlo algo más manejable. Crear un espacio topológico. Y ya, entonces, este conjunto A se dice que es conexo, ¿ya? Conexo, sí,
eh, conexo, conexo, el cual no puede, cuando no puede, se dice que es conexo cuando no puede, este control Z acá, cuando no puede expresarse como la unión, no puede expresarse, como la unión disjunta de dos conjuntos abiertos, no vacíos, como la unión disjunta como la unión disjunta de dos conjuntos abiertos. Abiertos no vacíos, ¿no? Uy, mi batería, un toque, un toque. La batería, señores. ¿Dónde está la batería? A ver, justo. Sí, bueno. Ya. Abiertos no vacíos. Sí, entonces, son otras palabras, lo que te estoy diciendo aquí en cristiano, que el A, eh, o sea, dos abiertos, B y C, cuya intersección es vacío, ¿no? Y la unión se puede expresar esto, ¿no? Entonces, esto acá no puede ser, no puede ser. O sea, no hay dos abiertos cuya unión, que su intersección sea vacía, abiertos, ¿no? Estos abiertos, ¿no? Abiertos, ¿no? Este es ABC, cuya unión justamente sea, no existen. Pues, es como que no sea no esté compuesto por dos piezas, ¿no? Dos piezas que se pueden juntar. Entonces, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eh, pues, es como una sola pieza, ¿no? Entonces, ¿correcto? Ahora, otra cosa es este conjunto arcoconexo. Entonces, arcoconexo. Vamos a ver acá. Ahora, entonces, en cambio, es uno, dos. Vamos a poner aquí un espacio aquí X, A es un subconjunto, entonces se dice que es arcoconexo. Cuando dos puntos cualesquiera, cuando si para cualesquiera par de puntos, estén en A, existe un camino C, que une X e Y, y a su vez ese es este contenido en A. Como decía así, ¿no? Imagínense acá, ¿no? Imagínense conjunto A. Dos puntos cualesquiera, ya. Y luego, ¿qué va a pasar? Una curva, y la curva, existe esa curva, ¿no? Este contenido. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces,
arco conexo, ¿no? Cualquier par de puntos se puedan conectar, ¿no? ¿Estamos? ¿No? Entonces, ejemplo, ¿no? A es arco conexo. Pero imagínate que A ahora sea esto y esto, ¿no? O sea, todo esto y esto es A, ¿no? ¿Correcto? Antes acá tengo un X. Bueno, ya. Tu X y tu Y, ¿no? Entonces, uno, pero el camino no está contenido, no, ¿qué pasa? No está contenido en A, ¿no? Entonces, no algo con eso, ¿correcto? Ahora, observación, en Rn, en Rn, porque acá he puesto X, en los espacios cualesquiera, ¿no? En Rn se cumple qué cosa? Que, que el concepto, a ver, que el concepto de conexo al conexo son equivalentes. Que conjunto conexo y conjunto arco conexo son equivalentes, ¿correcto? ¿Estamos? Sí, en Rn, o sea, cuando tienen conjunto con eso, es arco con eso, viceversa, ¿correcto? A eso se refiere, ¿no? En Rn es una propiedad topológica. Ya, algo con eso por camino, sí, sí, con eso, algo con eso por camino, con eso por caminos. Lo que pasa que en Rn, sí, algo con eso, dicen, algunos dicen con eso por camino, pero lo que pasa que en Rn ambos son equivalentes, es decir, ya en conjunto con eso, algo con eso, la misma cuestión. ¿Estamos? Son equivalentes, ¿no? Sería esto. Y ahí con esto podemos ampliar ahora la condición anterior, ¿correcto? Ya, pero ese es tema de la siguiente clase que lo vamos a ver, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, hasta con conjuntos convexos, tenemos la condición suficiente para poder tener. ¿Listo, jóvenes? Vamos a quedarnos aquí, ¿me parece? ¿Sí? Entonces, les agradezco su participación esta semana, disculpen los inconvenientes que se puedan haber presentado, ¿sí? Cualquier inquietud, nos vemos en clase, Dios mediante, la próxima semana, ¿no? El día martes, sí. Me pasó una cosa anecdótica, un alumno por ahí en el camino me dice, profe, la práctica va a ser en la misma aula. No, los horarios de práctica los horarios de práctica todavía son los mismos. Los ambientes de práctica siguen siendo lo mismo. Lo único que se vio por una cuestión de problema de salud es las clases de teoría de los ambientes, ¿no? Los martes y viernes ha logrado conseguir en el R1 y J3 respectivamente, ¿correcto? ¿No? Que ya se les ha comunicado, el delegado les ha comunicado. Los miércoles, bueno, se sigue haciendo el esfuerzo yendo hasta el J3 porque no hay otro ambiente adicional, ¿correcto? Bien, chicos, vamos a quedar aquí, por favor, ¿ok? ¿Sí? Buen día, cuídense. Gracias, profesor. Buenas tardes. Igual modo, cuídense.